El embarazo ectópico es la primera causa de mortalidad durante el primer trimestre del embarazo, y a pesar de ser un problema bastante frecuente, su diagnóstico y la toma de decisiones no siempre son fáciles. El embarazo ectópico es aquel que se produce fuera de la cavidad endometrial, y como ya hemos dicho, es la primera causa de mortalidad materna en el primer trimestre del embarazo. Además, el embarazo ectópico puede suponer, y de hecho en muchas ocasiones supone, una emergencia quirúrgica. La incidencia de embarazo ectópico se sitúa entre el 1 y el 2% de los embarazos. Además, existen una serie de factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir un embarazo ectópico. Todos aquellos factores que puedan interferir en la permeabilidad tubaria pueden aumentar el riesgo de tener un embarazo ectópico. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria pélvica, que puede obstruir las trompas, la endometriosis, la ligadura de trompas que se hace buscando una esterilización definitiva. También hay otros factores que pueden aumentar el riesgo de embarazo ectópico, como son las técnicas de reproducción asistida, sobre todo la fecundación in vitro y el ICSI, la utilización de un DIU como anticonceptivo o la utilización de anticonceptivos que tengan solo gestágeno, y el tabaco también sabemos que aumenta el riesgo de embarazo ectópico. También parece posible que haya alteraciones cromosómicas en el propio cigoto que le hagan migrar peor y que aumente el riesgo de embarazo ectópico, aunque esto no está completamente demostrado. Sabemos también, por observación estadística, que a más edad, más riesgo de sufrir un embarazo ectópico. Pero parece que esta asociación sea probablemente por la acumulación de factores de riesgo, pues se acumula el riesgo de tener una enfermedad inflamatoria pélvica, se acumula el riesgo de tener endometriosis, y esta acumulación de factores es la que haga que la edad aumente el riesgo de embarazo ectópico, no que sea propiamente por la edad de la paciente. Hay que tener en cuenta también que, aunque sea muy poco frecuente, sí que existe la posibilidad de que haya un embarazo que llamamos heterotópico, es decir, que hay un embarazo intrauterino y un embarazo extrauterino que coexistan. Esta entidad es muy poquito frecuente y aparece solo en 1 de cada 27.000 embarazos, aunque el riesgo es un poquito mayor cuando se ha producido después de una técnica de reproducción asistida. Sufrir un embarazo ectópico tiene importantes repercusiones reproductivas, porque sabemos que solo la mitad de las mujeres que han tenido un embarazo ectópico conseguirán un recién nacido vivo posterior a lo largo de su vida. Además, también sabemos que el riesgo de tener otro embarazo ectópico, ya sea en la misma trompa si aplicamos tratamiento conservador o en la trompa contralateral, es de más o menos un 10%, el riesgo de que haya una recurrencia y de que tengan otro embarazo ectópico. El 95% de los embarazos extrauterinos se producen en la trompa. La mayoría de ellos, hasta el 80% de todos los embarazos ectópicos, se produce en la porción ampular de la trompa. Un 12% se producen también en la trompa, pero en la porción ísmica, en el resto del tubito, por decirlo así. Y un 5% se producen también en la trompa, pero en las fimbrias, en la porción más distal. El otro 5% o incluso menos de los embarazos ectópicos se produce en otras localizaciones que no sean la trompa. Por ejemplo, el embarazo que llamamos cornual o intersticial supone el 2% de los ectópicos. El ectópico ovárico, que es que el embarazo se queda dentro del ovario, supone menos del 1%. También existe la posibilidad de embarazo ectópico cervical, que también es menos de un 1%, abdominal, es decir, que el embrión se queda dentro de la cavidad peritoneal, que también es menos de un 1%, e incluso en la cicatriz de cesáreas previas, que también es menos de un 1%. La forma de presentación de la gestación extrauterina es muy inespecífica. Los signos y síntomas con los que se suele presentar es dolor abdominal y o sangrado vaginal. Todos sabemos que en muchas ocasiones las gestaciones normoevolutivas, las gestaciones normales, se presentan también con dolor abdominal e incluso con sangrado. En el caso de la gestación extrauterina, estos síntomas y estos signos suelen aparecer entre las semanas 4ª y 8ª después de la regla, pero pueden aparecer más tarde. También es posible, aunque no es frecuente, que la paciente acuda directamente a urgencias por un cuadro de abdomen agudo, cuando la trompa se ha roto y hay un sangrado muy importante dentro de la cavidad abdominal. Sí que es posible que la paciente debute con este abdomen agudo. Por esto, porque los síntomas son poco específicos o muy inespecíficos, el diagnóstico del embarazo ectópico en algunas ocasiones puede llegar a ser bastante complejo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial principalmente con la gestación normoevolutiva, que ya sabemos que puede dar estos síntomas también, con la amenaza de aborto, con la rotura o torsión de un cuerpo lúteo, que a veces puede ser quístico y romperse, y dar lugar a un cuerpo lúteo hemorrágico,
y también con una apendicitis o una gastroenteritis que nos pueden presentar dudas diagnósticas. Como explicamos en el vídeo de sangrado del primer trimestre, cuando viene a la consulta una mujer que a lo largo del primer trimestre de embarazo ha tenido un sangrado, lo primero que tendremos que hacer será una ecografía transvaginal. Tendremos que hacer exactamente lo mismo en una mujer que viene con un cuadro de dolor abdominal en el primer trimestre del embarazo. Lo primero, una ecografía transvaginal. En el caso de encontrar un embarazo dentro del útero, podremos descartar un embarazo ectópico, pero en el caso de no encontrar embarazo dentro del útero, un saco gestacional dentro del útero, nos encontraremos ante una gestación de localización incierta, que es cuando se nos plantean dudas diagnósticas. Cuando tenemos una gestación de localización incierta, lo que tendremos que hacer es una determinación seriada de la beta-HCG, de la hormona del embarazo. Clásicamente se nos decía que a partir de un cierto nivel de beta-HCG, de hormona del embarazo, seguro que vamos a tener que encontrar dentro del útero un saco gestacional y en caso de no encontrarlo, estaremos muy probablemente ante un embarazo ectópico. Estos niveles de beta-HCG que llamábamos discriminatorios variaban un poquito en función de las guías. Algunas decían que con más de 1000 de beta-HCG había que ver un saco dentro del útero, que con más de 1500, que con más de 2000. En la actualidad sabemos que no hay que tener ningún valor de referencia que nos haga diagnosticar a ciencia cierta un embarazo ectópico, que lo que realmente nos ayuda es una determinación seriada de la beta-HCG y no un valor en un momento concreto. Fijaros, con unos niveles de beta-HCG iguales o superiores a 1500 unidades internacionales por mililitro, tenemos un 80% de probabilidades de ver un saco gestacional intraútero. Si en vez de 1500 usamos el punto de corte de los valores discriminatorios de la beta-HCG de 2000, entonces las probabilidades de encontrar un saco intraútero ascienden a un 91%, pero fijaros, aunque cojamos un valor de referencia de 2000, tenemos un 9% de probabilidades de que la gestación sea normoevolutiva y de que no veamos un saco intrauterino. Si utilizamos unos valores de referencia de 3500 unidades internacionales por mililitro, las probabilidades de encontrar un saco intrauterino ascienden al 99%, pero ya teniendo unos niveles de referencia de 3500, o sea, bastante altos. Pero digo más, si en lugar de una ecografía transvaginal hacemos una ecografía abdominal, este valor discriminatorio que nos va a hacer estar más o menos seguros de que tendríamos que encontrar un saco intrauterino se sitúa en 6500 unidades internacionales. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela y mucha prudencia a la hora de diagnosticar un embarazo ectópico solo por los niveles de beta-HCG. Además, existen otros factores que nos pueden dificultar la detección temprana del saco gestacional dentro del útero, como puede ser la obesidad de la paciente, que nos dificulte la observación ecográfica, lógicamente la habilidad del ecografista, que no es lo mismo en todos los operadores, la calidad del equipo de ultrasonido y también, por supuesto, la presencia de fibromas que nos altera mucho la morfología del útero y a veces nos puede complicar la visión. Además, hay que saber que en las gestaciones múltiples la beta-HCG puede subir muy rápidamente y que los niveles sean bastante altos, pero todavía no veamos sacos gestacionales, aunque estos vayan a aparecer. Lo que realmente nos sirve de utilidad es la determinación seriada de la beta-HCG. Normalmente dejamos pasar al menos 48 horas entre una determinación y otra para ver cómo evoluciona esta beta-HCG. Teóricamente, aunque no siempre se cumple a rajatabla, los niveles de beta-HCG subirán en las gestaciones normoevolutivas, disminuirán en los abortos y se mantendrán en meseta o aumentarán poquito a poco en el caso de las gestaciones ectópicas. Digo teóricamente porque no siempre se cumple a rajatabla. Nos habían dicho también históricamente que la beta-HCG se duplica a partir de determinadas semanas cada 48 horas. Sin embargo, hemos visto que esto no siempre se cumple a rajatabla. Y ya en las últimas guías lo que nos dicen es que tenemos que observar un aumento del 35% de la beta-HCG en 48 horas. Cuando este aumento es inferior al 35% con respecto al anterior, entonces sí tendremos que sospechar que la gestación no es evolutiva, que estamos o ante una amenaza de aborto, o sea, ante un aborto, o ante un embarazo ectópico. Este nuevo criterio, que sea solo el 35% lo que tiene que aumentar la beta-HCG y no duplicarse en 48 horas, se recomienda para tratar de evitar tomar decisiones precipitadas y sobre todo para evitar el sobretratamiento. Sin embargo, el diagnóstico definitivo que nos hará tomar decisiones terapéuticas debe ser un diagnóstico ecográfico. Es verdad que la beta-HCG nos puede ayudar y nos puede orientar a la hora de realizar este diagnóstico, pero hasta que no tengamos
una confirmación ecográfica, salvo que nos encontremos ante una urgencia vital, es mejor demorar la toma de decisiones. Y esto es así porque sabemos que la beta-HCG no siempre evoluciona de la forma esperada. Por ejemplo, como ya hemos dicho, en las gestaciones gemelares. Hay que tener en cuenta también, y esto también nos puede complicar el diagnóstico, que la presencia de un saco intrauterino no nos garantiza 100% que no tengamos un embarazo ectópico. En primer lugar, porque sabemos que existe la posibilidad de un embarazo heterotópico, que haya un embarazo dentro del útero y a la vez coexistiendo un embarazo fuera del mismo, sobre todo si nos encontramos ante una paciente que se ha sometido a una técnica de reproducción asistida. Y además sabemos que en un 20% de las pacientes aparece lo que llamamos un pseudosaco, es decir, una imagen que normalmente es un poquito de líquido dentro de la cavidad endometrial que nos puede llevar a errores diagnósticos. Nos puede parecer que tiene un saco intrauterino y sin embargo que sea solo una pequeña acumulación de líquido. Aunque describiremos con más detalle cómo son los hallazgos típicos del embarazo ectópico en la ecografía, estos son algunos de los hallazgos más frecuentes que solemos encontrar. El hallazgo ecográfico más común en el embarazo ectópico es la presencia de una masa heterogénea que se mueve de forma separada al ovario. Cuando hacemos la ecografía vemos que el ovario está por un lado y hay una masa heterogénea que está un poquito separada del mismo. Esto es lo que denominamos el blob SIN y aparece en un 60% de los embarazos ectópicos. Otro hallazgo que es quizá más característico pero que solo aparece en el 20% de los embarazos ectópicos es el que llamamos Bagel-Sinn, que se muestra como un anillo ecogénico, que es en realidad un anillo dentro de la trompa, que está adyacente al ovario, pero fuera del mismo. Este suele ser un signo de un embarazo ectópico precoz. Entre un 25 y un 50% de las mujeres con embarazo ectópico tienen la ecografía líquido libre, que suele ser sangre procedente del embarazo ectópico. Sin embargo, este no es un signo que sea muy específico, porque ya sabemos que un cuerpo lúteo puede romperse y sangrar, convirtiéndose en un cuerpo lúteo hemorrágico y dar líquido en el interior de la pelvis. En el 2, 3, 4% de las pacientes podremos localizar un embrión con latido cardíaco positivo, y ahí sí que el diagnóstico es seguro. El Doppler puede ayudarnos a la hora de diagnosticar un embarazo ectópico, pero no ha demostrado aumentar ni la sensibilidad ni la especificidad de la ecografía a la hora de diagnosticar una gestación ectópica. La imagen típica que llamamos en anillo de fuego, que es todo ese color alrededor de una imagen quística, puede aparecer tanto en el cuerpo lúteo como en el embarazo ectópico. Por lo tanto, no es un signo específico de gestación ectópica. La resonancia magnética en principio no la utilizaremos, aunque sí que puede ser de ayuda en algunos casos, por ejemplo, en las gestaciones cervicales o en las gestaciones cornuales, las intersticiales que hemos hablado antes. Pero en general no va a ser necesario recurrir a la resonancia. Importante, en el caso de utilizar una resonancia, por la posibilidad de que el embarazo luego sea normoevolutivo, tendremos que hacerla sin gadolinio. ¿Y cómo evoluciona una gestación ectópica? Pues el embarazo ectópico puede evolucionar de tres formas. Es posible que el embarazo ectópico sin hacer nada se autorresuelva, que tienda a la resolución espontánea. También es posible que se produzca lo que llamamos un aborto tubárico, es decir, la trompa expulsa al embarazo ectópico fuera de la misma. En ese caso puede haber un sangrado que puede ser de mayor o menor cuantía, o en el peor de los casos se puede producir una rotura de la trompa y en ese caso suele ir acompañado de una hemorragia bastante importante. En cuanto al tratamiento, vamos a hablarlo en un vídeo aparte. Habíamos pensado condensarlo todo en un solo vídeo, pero creo que es mejor hablarlo con calma y así que lo vamos a dividir en dos vídeos.